circuncisión. O sea, cuando Abraham fue declarado justo, no se había circuncidado. Esto era suficiente para que los judíos hubiesen entendido esto, que la circuncisión no tenía el poder salvador. Es decir, Abraham era incircunciso en la carne cuando recibió la promesa de Dios y fue declarado justo antes de circuncidarse, no después. Entonces la pregunta tal vez es, entonces ¿para qué sirve o para qué servía la circuncisión? ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? Dice el verso 11, ahí está la respuesta. Dice, y recibió la circuncisión como señal, fíjense, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. No sé si ustedes me están entendiendo, ¿sí? Hay muchos juego de palabras ahí, pero el apóstol Pablo me parece que es muy claro al respecto. Claro que si están durmiendo, pues es muy difícil. Que no sé si practican la ósmosis. O sea que Abraham tenía que circuncidarse después, ¿cierto? Como una señal de que él era de Dios. Recuerden, era una señal. Imaginémonos que compramos un lote de ganado. No sé si aquí hay ganaderos. ¿Nadie tiene ganado? No. ¿Ni en la cabeza? Un lote de ganado. Entonces, claro, compramos el ganado y ¿qué hacemos? Cogimos el sello, lo calentamos y comenzamos a marcar el ganado, ¿cierto? Con las iniciales de cada uno. Este es mío, este es mío, este es mío. Queda marcado. Tal vez a veces el ganado se sale del corral, se va para otro corral, ¿cierto? Pero usted puede ir y buscar sus propios terneros, así sea el corral del vecino. ¿Por qué? Porque usted los conoce, ¿verdad? Están marcados. Tienen la señal de que son suyos. Esa es una señal, repito, una señal para mostrar al mundo que eran de Dios, que eran hijos de Dios. Ese era el propósito de la circuncisión, una señal, no ningún poder salvador. Entonces la circuncisión, repito, recuerden, era señal de que eran judíos. Pero Dios, recuerden que Dios, como leímos, iba mucho más allá de eso. Y Él estaba hablando, recuerden, en Deuteronomio estaba hablando de ¿qué? De una circuncisión espiritual en el corazón. Lo otro era una señal, ¿verdad? Una figura literaria tal vez. Pero la verdadera intención o propósito de Dios era la circuncisión en nuestro corazón, en la transformación, el cambio del corazón del hombre. Y la Biblia dice que los que hemos creído en Él, estamos sellados, estamos marcados. ¿Saben con qué estamos marcados? Con una palabra que dice ES, Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios estamos marcados, estamos sellados con esa marca ES, Espíritu Santo, mostrando que le pertenecemos a Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, si usted vive en la gracia, usted tiene una marca. Dios te conoce donde quiera que esté. Dios sabe que es su hijo, que es su hija, que le pertenecemos a Él, que estamos en Él. Recuerden, una señal. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente quién es su hijo y quién no. Él sabía perfectamente, por ejemplo, que Judas no era su hijo. Usted mira en la Biblia, a Jesús no lo engañaron. Alguien dirá, ay, pobrecito Jesús, ¿no? ¿Cómo se fue a engañar de Judas? Jesús no fue engañado. Él sabía perfectamente quién era Judas. Dios sabe perfectamente quién es su hijo. Él los conoce a cada uno de ustedes. Él dice, este es mi hijo, esta es mi hija, este sí, este no, el que está durmiendo menos, tan. Así que por favor, despertarse porque... Pero Dios conoce perfectamente quién es su hijo. Nos tiene marcados. El texto continúa diciendo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vamos a mirar en Romanos, estamos en Romanos, el capítulo 5, el verso 1 dice, justificados.
¿Saben qué es justificados? Somos declarados justos por Dios. Cuando Dios te justifica, Dios te declara justo, te declara sin pecado. Usted dirá, pero yo soy un pecador. Sí, claro, somos pecadores, pero Dios te justifica, te declara justo. Es decir, Dios, tú eres ese granito de maíz, Dios te coge y te echa en la botellita, que es ¿quién? Cristo. Estamos en Cristo. Y ya Dios no ve los granos de maíz, sino que ve que la botella, ¿verdad? La botella. Somos declarados justos porque estamos en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 2:28 dice, pues no es judío, fíjense, aquí no es judío, se refiere a que no es hijo de Dios. En este texto bíblico no es judío, está hablando de que no se refiere a que no es hijo de Dios. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Recuerden que la circuncisión era una señal, ¿no? Entonces dice, no son hijos de Dios los que hacen eso. O sea, no solamente por eso son hijos de Dios. Puede ser que algunos sí, pero no por eso automáticamente los hace hijos de Dios. Sino que es judío, o sea, es hijo de Dios el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. O sea, hablando aquí de la letra, hablando de la ley, de las tradiciones, las costumbres, los rituales. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quiero que miremos otro texto bíblico, por favor, Colosenses en el capítulo 2. Estos textos bíblicos, esta enseñanza es doctrina fundamental importante. Si usted le interesa conocer de Dios. Colosenses 2, verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Recuerden, no hecha a mano, sino ¿dónde? En el corazón, ¿cierto? En el corazón. Es decir, que no fue por un ritual, no fue por una ceremonia, no fue porque necesitemos colocarnos algo o usar algo, no, nada de eso. Nada de eso para completar la salvación en lo absoluto. Dice, porque Cristo nos circuncidó, dice, el corazón, ¿cuándo qué? Cuando nacimos de nuevo. Cuando Dios entra, o cuando Dios entró a tu corazón, dice que Él circuncidó nuestro corazón, comenzó a transformar, a cambiar nuestro corazón. Esa es la circuncisión que tiene valor para Dios, la del corazón. La otra, la externa, repito, sencillamente es una señal, es un ritual. Dice, no echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Esa es la que tiene valor. Y es la que tiene efecto en nuestra vida, un efecto espiritual, la transformación, el cambio de nuestro corazón. Esto significa que cuando creímos en Cristo, en ese momento Dios inutilizó, creo que es la palabra más correcta, inutilizó nuestra vieja naturaleza. Porque esa vieja naturaleza, mis hermanos, quiero recordarles que cuando llegamos a Cristo, esa no se va. Ahí está. ¿Se da cuenta usted por qué así amemos a Dios con todo nuestro corazón? Hay momentos en que la embarramos, ¿se han dado cuenta? ¿Les ha pasado eso? Porque ahí está esa vieja naturaleza. Sino que sencillamente dice que cuando llegamos a Cristo, Dios como que la inutiliza, como que la amarra ahí para que no salga a flote a todo momento, sino que el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida la mantiene ahí como maniatada. Pero ahí está esa vieja naturaleza, todos la tenemos, todos. El Papa, el obispo, el profeta, el apóstol, el pastor, todos. Por eso es esencial, la Biblia dice que es importantísimo, es vital que estemos ¿qué? Conectados diariamente a la fuente de poder, que es ¿quién? Dios. Pues, hermanas, si usted se conecta cada 8 días, yo me imagino
Me imagino la clase de vida que uno puede tener. Imagínense, estoy conectando un teléfono cada 8 días. Le dura un ratico, ¿cierto? Dura un día, cuando mucho, y el resto se quedan sin teléfono. Así pasa con nuestra vida. Necesitamos estar conectados a diario con la fuente de poder que es el Espíritu Santo de Dios, que nos da poder sobre esa vieja naturaleza, como dicen por ahí, sobre ese león, esa fiera que tenemos dentro de nosotros. ¿No se han dado cuenta? Miren aquí para adentro, si ven la fiera que está ahí adentro metida. No miren al lado, la fiera no, la fiera adentro. Todos tenemos esa fiera dentro de nosotros, que debe ser dominada por el poder del Espíritu de Dios. De lo contrario, se nos sale a veces. Dice Colosenses 2:10, dice, estamos en echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Ahora, ese poder del Espíritu de Dios, esa fuerza dentro de nosotros se hace efectiva cuando, recuerden cuándo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces se hace efectivo ese poder, esa fuerza. Cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí se cumple entonces lo que dice aquí en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, ¿verdad? Quien está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas, o sea, nuestra vida pasada, lo que hicimos, lo que fue nuestra vida antiguamente, dice, todas esas cosas pasaron. Y aquí todas, dice, son hechas nuevas. Amén. En Colosenses, por favor, capítulo 2, verso 12, dice la palabra de Dios, sepultados con Él. ¿Con quién? Con Jesús, ¿verdad? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo pregunto, ¿será que un muerto se puede autosepultar? No, ¿cierto? El muerto está. El muerto no puede hacer nada, para nada. Dice sepultados en el bautismo. Porque la Biblia nos enseña o nos dice que cuando una persona cree y recibe a Cristo, dice que en ese momento morimos al pecado. Recuerden, morimos al pecado espiritualmente hablando, ¿no? Cuando Cristo llega a nuestra vida dice que morimos al pecado. O sea, perdemos el poder para pecar. Entonces, estamos muertos espiritualmente. ¿Qué hace un muerto? Hay que enterrarlo, ¿cierto? Un muerto hay que enterrarlo. El muerto al hoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa aquí cuando dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo? Que cuando creímos en Cristo, cuando Él cambió, transformó nuestro corazón y nacimos como nuevas criaturas, nuestra vida de pecado, dice, murió, el poder para pecar queda anulado. Y de una manera simbólica, recuerden, de una manera simbólica, espiritual, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que teníamos de pecado, dice hay que sepultarla como un muerto, espiritualmente hablando, aquí simbólicamente. O sea, cuando el cristiano se bautiza, cuando entra al bautisterio y es sumergido, ahí está simbolizando ¿qué? Que estamos enterrando, ¿verdad? Estamos sepultando al viejo hombre de pecado. Ahí está enterrándolo, sepultándolo, simbólicamente. Cuando emerge de las aguas, es una nueva resurrección, una nueva vida, una nueva criatura. Los que estamos en Cristo, dice la Biblia, recuerden, somos una nueva creación, nacemos de nuevo. Pero eso, el bautismo, recuerden, es un acto, es un ritual, ¿verdad? Algo simbólico, que está mostrando algo que ya sucedió dentro de nuestro corazón. Nuestro corazón ha sido ya circuncidado por el Señor. Ahora, ¿será que el bautismo en sí tiene algún poder salvador? ¿Algún poder santificador? Dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No.
Recuerden, es un símbolo, como la circuncisión, un símbolo, una señal que está mostrando, recuerden, algo que sucedió dentro de nuestro corazón. Tiene aquí, o sea que el bautismo sí tiene un poder, o sea, un poder no, sí tiene un carácter importante. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Pregunto, ¿se puede bautizar un incrédulo? ¿Se puede bautizar? Por supuesto. Se puede bautizar 1000 veces si quiere, pero seguirá siendo ¿qué? Un pecador mojado. No tiene más poder, ¿verdad? Así que puede traer que quiere y meterlo ahí ya. Si no cree, si no ha sido circuncidado su corazón, si no ha habido una transformación, si Dios no ha cambiado su corazón, de nada le sirve. Ahora entienden por qué por este bautisterio y por muchos otros lugares han pasado tanta gente bautizándose. ¿Y dónde están hoy día? Como dicen por ahí, sabrá mandrake, ¿verdad? Porque su corazón, mis hermanos, no había sido o no ha sido transformado, no ha sido circuncidado su corazón. Porque eso es una señal, es un símbolo. Ahora nosotros como hijos de Dios, ¿debemos bautizarnos? Sí, debemos bautizarnos, ¿verdad? Como un acto de obediencia, para mostrar públicamente, para decirle al mundo, ¿cierto?, que somos hijos de Dios. Para mostrar, enseñar que algo ha pasado en nuestro corazón y ha sido transformado y cambiado. Es un acto de obediencia, pero no un acto salvador. Eso es lo que quiero, por favor, que quede perfectamente claro. Ahora, ¿qué pasó antiguamente? ¿Qué ha pasado hoy con muchos falsos apóstoles, profetas, predicadores, etcétera, etcétera, que han comenzado a enseñar y a predicar que para poder ser salvos, para poder ser hijos de Dios, tenemos que cumplir ciertas cosas, como tenemos que bautizarnos para ser salvos, tenemos que guardar el sábado, tenemos que usar la kipa, tenemos que orar mirando al oriente, tenemos que usar un montón de cosas que se usaban en la antigüedad. Cuando todas esas cosas, mis hermanos, todas esas cosas que son objetos, señales, rituales, ceremonias, todas ellas están apuntando a algo que vamos a ver más adelante, estaban indicando algo que iba a venir después. Colosenses 2:13, por favor. Recuerden, en Cristo estamos completos. Cristo es suficiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Verso 16. Por tanto, tenga presente esto. Nadie, recuerden otra vez quién es nadie, nadie os juzgue en comida o en bebida. Es que el viernes no hay que comer carne porque, ¿qué dice aquí? Nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, días de reposo, hay que guardar el sábado o hay que guardar el domingo o el miércoles, nada de eso, mire, ahí está, es que dice, hombre, si ahí está escrito todo, no tiene que ser un teólogo súper estudiado para entender esto que aquí está en la Biblia clarito. Nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, o sea, todas esas cosas es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, o sea, el objeto de esa sombra, ¿quién es? Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, aparentando espiritualidad, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece
con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivisteis en el mundo os sometéis a preceptos o a normas o a leyes o a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ni te uses eso, ni haga aquello, ni haga lo otro? Nada de eso. En conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres. Todas esas cosas, dice, son mandamientos de hombres. Que se inventan los hombres, se inventan para tal vez querer presentarse como súper espirituales, súper profetas, súper apóstoles, súper no sé qué. Entonces inventan cosas. Aquí está escrito en la Biblia todo eso. Dice, cosas que todas esas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, esas cosas no pueden cambiar nuestro corazón, jamás podrán hacerlo. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo, fíjense que rechaza categóricamente las prácticas inútiles de las cosas de la antigüedad, de las cosas de la ley, de los falsos que los falsos maestros introdujeron y continúan introduciendo todavía en la iglesia actual. Pablo rechaza, repito, categóricamente, enfáticamente rechaza la práctica de esas costumbres o tradiciones o ritos. Ellos no entendían y muchos tristemente hoy tampoco entienden que hay una distinción, hoy hay una distinción, una gran diferencia entre ley ceremonial y ley moral, son dos cosas diferentes. Hoy día, bueno, uno diría que no lo entiendan en la antigüedad, bueno, vaya y venga, pero que hoy día, mis hermanos, con tanto conocimiento que se supone tiene el ser humano, no entiendan esto, es muy triste. Hay una ley ceremonial y una ley moral. ¿Cuál es la ley ceremonial? Todas esas costumbres, rituales que se practicaban en la antigüedad son una ley ceremonial. Que dice que la Biblia dice que todo eso apuntaba ¿a dónde? Estaba apuntando a Cristo, era la sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿cuál es la ley moral? El no matar, el no robar, el no hurtar, todas esas leyes, esa moral todavía sigue vigente, obviamente. Eran dos cosas totalmente diferentes. Esa nunca ha caducado. Dice Romanos 10:4, dice, el fin de la ley es Cristo. ¿El fin de cuál ley? De la ley ceremonial, recuerden, la ley ceremonial. El fin de esas leyes, de esas costumbres, dice aquí, el fin es Cristo, refiriéndose a la ley ceremonial. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo también reprende a los Gálatas porque ellos habían agregado la creencia de que la circuncisión era fundamental, era vital para la salvación. Por eso Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere aquí con el yugo de esclavitud? Se refiere a todos esos rituales, todas esas ceremonias, todas esas costumbres vanas, inútiles, que no tienen poder salvador para el ser humano. 5:2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, aquí el apóstol Pablo una vez más les confirma que el rito de la circuncisión no tiene ningún poder salvador. Lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque ustedes imagínense, supongamos que la circuncisión tenga algún poder salvador. Entonces la pregunta es, bueno, los hombres nos circuncidamos, ¿cierto? Y nos salvamos. ¿Y las mujeres qué entonces? ¿Se hacen el bikini o qué? O se van para el infierno porque no pueden circuncidarse, ¿verdad? Entonces, fíjense que a veces es simplemente sentido común. Aquí el apóstol Pablo lo está ratificando, no tiene ningún poder salvador. Existe por ahí, yo creo que aquí por ahí, hasta inclusive cerca de nosotros, unos grupos de personas que se hacen llamar judaizantes, ¿han escuchado? Quieren ser judíos. Hombre, no somos judíos, ¿cierto? Como yo querer ser holandés o alemán,
No soy alemán, no soy holandés, soy chichombiano. O sea, entonces quieren ser judíos. Pablo los llamaba los judaizantes. No son judíos de raza. Pero ellos están enseñando que hay que volver a la ley, hay que aplicar, hay que vivir cosas de la ley para poder hacernos judíos. Entonces, claro que ellos obviamente, me imagino que la circuncisión, que la kipa, que los candelabros, que mirar al oriente, que esto, que lo otro, cosas rituales que la Biblia enseña enfáticamente que no tienen ningún poder salvador ni santificador. Por favor, no se dejen engañar. Si alguien aquí se va para una iglesia de sana doctrina, me alegra, me siento feliz. Yo no soy dueño aquí de nadie, no soy dueño de nadie, pero me dolería en el alma que alguien se vaya y caiga por allá en manos de esas personas que los vuelven un sancocho con ustedes. Entonces, por eso la importancia de tener claridad de esta doctrina. Entonces ellos comienzan, repito, a hacer todo ese montón de rituales y ceremonias para querer ser judíos cuando no son. ¿Qué podemos hacer? Querer volver a esclavizar a la gente, dice la Biblia, no se dejen esclavizar nuevamente con ese montón de rituales. La realidad de esos eventos, la verdadera realidad, dice la Biblia, ya está con nosotros y se llama Jesús de Nazaret, Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Ahora, yo preguntaría por qué esa clase de personas, esos judaizantes, ustedes se han preguntado por qué ellos no van a buscar a sus adeptos como lo hacen los verdaderos misioneros, que no van al monte, al campo, a los sitios peligrosos, lugares aislados. ¿Por qué no los buscan allí, a sus adeptos? ¿Dónde los buscan? ¿Saben dónde los buscan? En las iglesias cristianas, ahí los buscan. O sea que ustedes, mis hermanos, ustedes están en la mira de esa clase de personas. ¿Quién es el que quiere destruir la iglesia del Señor? ¿Quién es? El diablo. Así que es una obra del diablo. Están siendo manipulados por el mismo diablo, por el príncipe de este mundo. El príncipe de la mentira y del engaño y de la manipulación. Para tratar de destruir la iglesia del Señor. La Biblia dice que Cristo borró el acta que era contraria a nosotros, dice, despojó a la muerte de su poder que tenía contra nosotros, despojó de toda autoridad al diablo contra nosotros y ya, mis hermanos, oído, y ya tenemos completa salvación, completo perdón de pecados y completa victoria. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, enseñó que era inútil observar esta clase de prácticas o de ceremonias, porque no tenían el poder de cambiar a nadie. Porque todas esas, recuerde, todas esas señales, todas esas costumbres, tradiciones, ritos, todos, dice la Biblia, que apuntaban, ¿recuerden a quién? A Jesús. Por eso en Marcos, en el capítulo 7, por favor, Marcos, capítulo 7, verso 14, dice la palabra de Dios. Hablando aquí el Señor Jesucristo, miren, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Eso es también mi deseo, que oigan y entiendan, porque oír oye cualquiera. Oíd y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Aquí no está hablando de los microbios. Alguien dirá, es que no está hablando de microbios, no es de bacterias, no está hablando de eso. Está hablando del poder que los fariseos le estaban dando a los ritos, a las ceremonias. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Yo creo que no tengo que hacerles a ustedes esa pregunta porque yo sé que todos han entendido. ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Espiritualmente hablando, ¿no?
porque algunas cosas físicamente sí nos van a contaminar, pero aquí está hablando espiritualmente. Porque no entra en su corazón. A ver, porque pregunto, ¿a dónde va a parar el sancocho que nos vamos a comer hoy en el almuerzo? Ustedes saben a dónde va a parar, ¿cierto? Sino en el vientre, dice, y sale a la letrina. Ahí está en la Biblia. No me miren, no me miren como, aquí estaba escrito a dónde iba a parar el sancocho del almuerzo. A la letrina. Dice, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale, que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tremendo, ¿verdad? Lo que tenemos por dentro de nuestro corazón. Así que después de escuchar esto, mis hermanos, ¿quién se atreve a decir, no, es que yo soy perfecto? Nadie. Todos tenemos, todas o algunas o muchas de estas cosas están dentro de nuestro corazón. Esa es la triste realidad. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que contamina más al hombre? ¿Una hamburguesa con doble carne el Viernes Santo? O que quitemos de nuestro corazón, ¿cierto? Tanto resentimiento, envidia, odio, chismosería, habladuría, tantas cosas que salen de nuestro corazón. O sea, ¿qué creen ustedes que le agrada más a Dios? Entonces, la respuesta es obvia, ¿verdad? Es obvia. Mis hermanos, sentido común. Sentido común. Ellos no habían entendido, pero nosotros tenemos, mis hermanos, tenemos que entenderlo, por favor. Muchas iglesias están llenas de personas que le dan más importancia, oye, es más importante para ellos el cumplimiento de un montón de rituales y ceremonias y cosas de ley que el verdadero sentido de ser cristiano. Jesús les dice, mis amigos, las ceremonias no tienen ningún poder salvador ni santificador, lo dice el Señor Jesucristo. Lo que necesitamos es ¿qué? Necesitamos es cambiar lo que está dentro de nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos cambiar. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, transformar y cambiar, circuncidar nuestro corazón para hacerlo nuevo. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que nadie, dice la Biblia, nadie debe condenarnos si guardamos o no las fiestas. Eso es algo sin importancia, algo vano. Todas esas fiestas, ceremonias, ¿se acuerdan? Rituales, actos antiguos de la ley, estaban preparando, estaban indicando, señalando el camino o la venida del Mesías. En Isaías 1:13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposos. El convocar asambleas, o sea, fiestas, dice, no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, los tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenos están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es lo que a Dios le interesa, mis hermanos. Dejad de hacer lo malo, cambiar vuestro corazón, circuncidar vuestro corazón, transformar nuestro corazón es lo que a Dios le importa. Las otras cosas, recuerden, las otras cosas no tienen sentido, son inútiles, vanas. En la antigüedad creían y hoy día creen que por cumplir un montón de cosas, de ceremonias, rituales, que por eso mis hermanos ya pueden vivir una vida como de demonio. Y eso, mis hermanos, no tiene ningún sentido.
Dice, verso 17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál era el problema allí? ¿Cuál era el problema de estos aquí? ¿Cuál era su problema? El pecado. Ese era el problema de los judíos, su pecado. Y ellos pensaban que haciendo o que cumpliendo un montón de rituales y ceremonias, que ya quedaban limpios y perdonados. Y muchos de mis hermanos hoy día piensan y creen que por hacer presencia en una iglesia cristiana, ya, suficiente. Ya hicieron su buena obra, ¿verdad? O por traer el diezmo. Muchos piensan que el diezmo y la ofrenda es para sobornar a Dios o para pagarle un sueldo a Dios. Come, ahí tiene Señor mi sueldo, ahí tiene mi diezmo y tiene mi ofrenda. Ahora usted tiene que protegerme, tiene que darme todo lo que yo quiera. No es sino contarle a Dios y tiene que correr a cumplir porque yo le pagué. Qué ignorancia, mis hermanos. Dios no es un guarda de seguridad. Muchos creemos que porque le damos 3 pesos a la iglesia ya, entonces ya le puedo reclamar a Dios, porque ya le pagué mi cuota mensual. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Dios no es nuestro esclavo. Dios es Dios soberano y Él hace su voluntad. Así usted lo decrete, lo declare, lo ordene, lo que quiera hacerlo. Dios es soberano y hace lo que esté acorde a su voluntad. ¿Qué es más importante para Dios, una vida de ritualismos o una vida santa? Mis hermanos, en Colombia nos jactamos de ser mayoría cristianos, incluyendo católicos, cristianos, sino, es un país cristiano. Recuerden que predicamos más de 300,000 asesinatos de niños inocentes al año. Un país cristiano. Pero Semana Santa todos son muy santos, sobre todo el Viernes Santo. Eso es un ritual. Eso son cosas vanas. A Dios no le interesa un día en especial, a Dios le interesa que vivamos todos los días. Para Dios no hay Semana Santa, para Dios hay una vida santa, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos. ¿Qué dice la Biblia respecto al sábado, por ejemplo? Mis hermanos, el Nuevo Testamento, me permito informarles que no dice nada al respecto, no ordena guardar el sábado. No ordena guardar el sábado. Los apóstoles, mis hermanos, tampoco guardaron el sábado. Está en la Biblia. Ellos se reunían a adorar adorar a Dios el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. O sea, el reunirnos el domingo, tampoco dice la Biblia que debe ser el domingo. Es una tradición, ¿verdad? Es una tradición. Si yo me reúno el domingo no estoy pecando. O si usted se reúne el sábado voluntariamente tampoco está pecando, ¿verdad? No está aquí, no está ordenando que tiene que ser. Muchas iglesias cristianas de sana doctrina hacen el servicio, por ejemplo, de diferentes maneras. Unos comienzan alabando al Señor, otros pueden iniciar predicando. Entonces alguien va a la iglesia diferente. No, esta iglesia está en pecado porque tiene que ser primero la alabanza. ¿Dónde dice? O si vienen de otra iglesia, esta iglesia está en pecado, tiene que ser primero la predicación. ¿Dónde dice? No dice. No dice nada al respecto de guardar el sábado. En el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, no dice nada al respecto. Es más, no dice nada al respecto de guardar el sábado. Al contrario, miren lo que dice más bien respecto a esos días. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 9.
El apóstol Pablo dice aquí: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, dice el apóstol Pablo, que haya trabajado en vano. Me temo que lo que les enseñé, dice, como que no lo entendieron. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, Cristo era quien proyectaba esa sombra. Pero una vez venido Cristo, una vez venido el objeto, ¿qué pasa? La sombra se disipa. La sombra termina. Es decir, un objeto es el que proyecta la sombra, ¿verdad? El objeto proyecta la sombra. El objeto está aquí y la sombra está allá. ¿Han visto ustedes a veces un perrito jugando con un pájaro volando y el perrito, miren, la sombra de mi mano? Si yo les digo, ¿quién quiere coger mi mano? ¿Será que van a coger la sombra de mi mano o mi mano? Imagínense ustedes que, por ejemplo, yo sé que a todos nos gustan los carros. Imagínense que ustedes que nos dicen, bueno, les voy a regalar ahora que están de moda los Lamborghini, un Lamborghini. Entonces allá dice, espere aquí el carro que aquí le va a llegar. Entonces allá al fondo está el Lamborghini. Detrás del Lamborghini hay un foco grande. Entonces ese foco, cuando está el Lamborghini del foco, aquí la sombra que proyecta el Lamborghini en la pared es grande, ¿verdad? Porque está allá lejos. A la medida que el Lamborghini se acerca, la sombra comienza a disiparse, ¿verdad? Más se acerca, más se disipa la sombra. Cuando el Lamborghini llega a nuestras manos, que la sombra se disipa. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Así pasa con Cristo, ¿verdad? Todas esas cosas de la antigüedad, rituales, ceremonias, todas las costumbres, eran la sombra. Estaban proyectando la sombra del objeto que era ¿quién? Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, esa sombra no tiene sentido. O sea, seríamos insensatos. Tiene que ser muy ingenuo, insensato, para tener uno el carro aquí conmigo y tratar de buscar la sombra del carro. Es lo que está haciendo la gente hoy día, mis hermanos, los llamados judaizantes. Ha venido el objeto que es Cristo y ellos siguen persiguiendo una sombra. No tiene sentido, porque el objeto de esa sombra que es Cristo ya está con nosotros. Ha venido a nuestra vida. Cristo, mis hermanos, es la realidad. Las ceremonias, los rituales, las costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, son una sombra de lo que es, lo que era Cristo. No tienen ningún valor, es irracional. Es irracional, mis hermanos, querer seguir la sombra, cuando el objeto que es Cristo ha venido ya a nosotros. Así que, mis hermanos, por el amor de Dios, ni los rituales, ni las ceremonias, ni las obras tienen ningún poder salvador ni santificador en nuestra vida. Entendámoslo de una vez para siempre. Efesios 2, 6, 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí, mis hermanos, ahí está en ese texto bíblico, ahí está plasmado toda la obra salvadora, todo el plan de salvación, un regalo del Señor. Mis hermanos, espero y aspiro que hayan entendido este mensaje y, como el apóstol Pablo dijo, que hayan oído y hayan entendido. Amén. Dios les bendiga. Nos colocamos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias primeramente, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz, por la revelación que tú traes, Señor, cada día más para tu iglesia. Gracias, bendito Jesús, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestro caminar. Es esa antorcha que nos muestra, que nos enseña, que nos indica el camino verdadero. Gracias, oh amado Jesús, por las inmensas riquezas y tesoros que tú has dejado plasmados en tu palabra, en la Escritura.
Por eso ella misma nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras cada día, Señor, para poder desenterrar, para poder recibir, discernir, entender los regalos, las maravillas, las bendiciones que tú tienes para tus hijos. Bendito Jesús, gracias también, Señor, por este mensaje, por esta palabra tuya, Padre Santo, que ha querido tal vez traer lucidez también a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, quitando todo o derribando todo argumento, toda telaraña espiritual, Señor, que todavía tal vez esté presente en nuestras mentes respecto a tu obra salvadora, a tu plan de salvación, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú nos diste, que tú nos regalaste, que tú compraste para nosotros la salvación, que es un regalo que tú obtuviste para tus hijos a través del sufrimiento tuyo, a través del derramamiento de sangre, a través de la humillación que tú padeciste en esa cruz de madera. Padre Santo, gracias. Tenemos, Señor, las palabras correctas ni adecuadas para expresar nuestra gratitud, y mucho menos, Señor, para poder pagarte lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Solo tenemos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida dispuesta, Señor, a servirte, dispuesta a ser transformada, a ser cambiada, a ser circuncidada, Señor, por tu Santo Espíritu. Padre Santo, yo sé que todos los que estamos en este lugar, Señor, necesitamos que nuestro corazón cada día, Señor, sea transformado, sea cambiado cada día, Padre Santo. Por eso ayúdanos, Señor, a poder estar o permanecer diariamente, Señor, conectados a ti, que eres la fuente de ese poder, que eres la fuente que nos da el poder sobre el pecado, que eres la fuente que nos da el poder para poder vencer toda tentación, toda debilidad, toda prueba. Oh Padre Santo, solo el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tiene el poder sobre el pecado. Gracias, gracias, amado Jesús, por la vida de cada uno de tus siervos aquí presentes. Gracias por sus familias también aquí con ellos representadas. Hoy, Señor, como tu siervo, como tu hijo, Señor, yo te pido y te ruego tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada familia, Padre Santo, tu bendición, Señor, sobre cada hogar. Hoy, Padre Santo, te ruego, Señor, que tú traigas esa provisión, Señor, para cada hogar, para cada familia. Que tú, Padre Santo, llenes de paz el corazón de cada familia, que llenes de amor, Señor, los matrimonios, las familias, los hijos. Que llenes, Padre Santo, de tu gozo, de tu paz y de tu presencia, Señor, cada una de estas vidas, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Todopoderoso. A ti, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra por los siglos de los siglos, Señor, porque tú eres el único digno y merecedor de toda nuestra gloria, de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra vida, porque tú eres, Señor, la cabeza principal de toda nuestra vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el soberano del universo. A ti, Padre Santo, en tu nombre, amado Jesús, hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga.